Sean bienvenidos a un capítulo más del podcast de Ingeniería en Directo. Estamos cada vez trayendo más ingenieros talentosos, tirando un poquito a artistas, diría yo. El día de hoy estamos con el ingeniero Luis No. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Para que sepan, es la primera vez que conozco al ingeniero, así que las reacciones que yo tenga de lo que me va a decir el día de hoy son genuinas. Totalmente, me vas a sorprender con todo lo que sabes, yo creo, ¿eh? Algo, esperemos. Hace un ratito estábamos comentando de los chafalarios. Yo tengo aquí el mío. ¿Es normal? Bueno, no sé si en todas las carreras, yo creo que sí. Tienen sus chafalarios. El chafalario, mejor dicho, más correctamente y propiamente, el resumen, ¿no? Porque cuando todos estudiábamos sobre todo cosas muy técnicas, teníamos que hacer nuestro resumen. Por lo menos yo soy vieja escuela y, por ejemplo, en la maestría, pese a tener todo digital, yo tenía la necesidad de escribir y para memorizar más rápido. ¿Tú qué piensas de eso? Es un poco fuera del tema, pero ¿tú qué piensas de los chafalarios o resúmenes, como lo estás comentando? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Ajá. Lo antiético, lo incorrecto, es auxiliarte de ellos y meterlos de manera ilegal en un examen. Okay. Pero el chafalario es una herramienta para estudiar, para prepararte, porque al final de cuentas ahí condensas la información. Uno, que necesitas saber, que necesitas recordar, que necesitas estudiar, pero lo ordenas de la manera en la que se te es más fácil a ti. Entonces claro, también es una brainstorm, una tormenta mental para acomodar todas tus ideas y darle estructura. Sí, hay muchos maestros. Bueno, yo tuve dos maestros. Unos que sí te dejaban de meter lo que tú quieras y unos que de plano te decían no. Y yo entendí, por ejemplo, el que decía que podíamos meter lo que sea. De hecho nos dijo, pueden meter su laptop, pueden meter su celular, pueden meter libros, pueden meter... Porque él sabía que estaba tan difícil el examen que lo que tú metas, si no estudiaste, de nada sirve tener la información. Claro, porque en la ingeniería lo que nos importa es la aplicación del conocimiento y lo que importa en la vida diaria es la aplicación de los conocimientos y sobre todo que venimos de una forma tan mecanizada de estudiar que cuál es la estrategia o cómo lo hemos hecho, memorizar, revisar, leer, y el principal problema de la gran mayoría es como dijo una vez Tatiana Cloutier en la elección pasada, no ser analfabetas funcionales, de que podamos leer pero no podamos comprender lo que leemos o estudiamos. Y al final de cuentas, un examen donde puedas meter todas tus herramientas, lo que te va a exigir es la aplicación y la implementación del conocimiento. Claro, pero yo sí estoy de acuerdo con que se utilicen ese tipo de herramientas, porque ya en la práctica realmente yo creo que no hay, bueno, debe existir tal vez algún ingeniero que tenga las fórmulas de memoria, lo que estudió, pero yo creo que no. O sea, realmente ya deben tener sus resúmenes y los aplican, ¿no? Claro. Hay que recordar que la ingeniería es muy vasta, es muy amplia y cada quien al final en la vida profesional se va especializando, dedicando a un área específica y pues de tu área específica sí dominas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la fórmula de Bernoulli? Sí, más o menos me acuerdo. Claro, pero no lo manejamos principalmente todos los días, sobre todo los que nos dedicamos a la construcción, pero alguien que se dedica a instalaciones es algo que va a dominar y lo va a tener en la mente todo el día. Exactamente. Sí. Bueno, ya un poquito entrando más a detalle del tema. Tengo aquí mi chafalario. Lo voy a estar utilizando durante todo el podcast porque es bastante información. Cada vez estamos trayendo gente pues con especialidades un poco extensas, entonces pues, está un poco complicado. Tampoco es mucha. Yo voy a empezar a presentarlo. Él me estaba comentando que tiene una carrera que es ingeniería civil, que es la básica, pero antes de eso estudiaste ingeniería física. Así es. La ingeniería física está bien difícil, ¿eh? O sea, no la estudié, pero yo estuve en contacto con ingenieros físicos y sí notaba que era un nivel más alto que mi carrera. Lo que pasa es que la ingeniería civil, pues es muy aplicativa. Siempre vas a tener, por ejemplo, lo que hablamos ahorita, Bernoulli, un canal. Resistencia de materiales, lo estás viendo, lo estás aplicando. La física es más abstracta, sobre todo cuando yo estudié, no sé si hoy ha cambiado mucho en la universidad, en la facultad, en la UADY, la física es muy abstracta. Es el desarrollo de fórmulas y de procedimientos que, si bien la ingeniería busca la aplicación de la física, el conocimiento físico es abstracto. Entonces tú imagínate, llegas a un resultado y te imaginas cómo gira el protón, algo que no ves pero que conceptualizas. En la ingeniería civil pues estamos trabajando con eso y estás viendo tu obra ya edificada y cómo trabaja.
tú desarrollas en la ingeniería física una fórmula y tienes que imaginarte lo que estás desarrollando, ¿no? Claro, entender el concepto es conceptualizar dentro de tu mente lo que estás trabajando. La teoría electromagnética, cuando te hablas del polo, dipolo, las leyes de Maxwell, es algo que casi no ves, que tú sales del aula y dices, ay, ¿y dónde está? Pero ya cuando lo estudias empiezas a entender que está presente, pero lo tienes que conceptualizar y visualizar. Ok. Me dijiste que estuviste hasta 8º semestre. ¿Y te saliste? Bueno, no me salí, me sacaron. No pasé una materia y pues no pude continuar en la carrera y pues salí. En ese periodo, pero déjame platicarte un poquito de por qué elegir física, ¿no? Quizás les sorprenda mucho, pero yo nunca pensé ser ingeniero civil. De hecho, no es lo que yo quería estudiar. No era ni tu opción ni cercano. Ni cercano. Yo de niño, desde niño me ha gustado el área de la que quizás mucha gente me conozca. Pero yo de niño decía que quería ser o sismólogo, vulcanólogo o meteorólogo. Y eso era lo que siempre estuve persiguiendo, ¿no? Cuando llega el momento de elegir la carrera, pues en ese entonces, estamos hablando casi de 2 décadas, ya más de 2 décadas, no existía la carrera de meteorología en México. La Universidad Veracruzana apenas comenzaba con su carrera, pero tenía un requisito en ese entonces de que tenías que residir en el estado de Veracruz. Aparte, pues como muchos, está el contexto familiar, el apoyo, las posibilidades de cada familia. Llegó la hora de elegir y dije, ¿para dónde voy? Y fui como muchos en esas pláticas donde te hablan de las carreras. Ahí descubrí que en física habían unas maestrías y unos doctorados. Entonces dije, bueno, pues por allá va. Era el puente para llegar a lo que querías. Era el puente para llegar a lo que quería. ¿Pero te imaginabas qué complicado era? No, nunca me imaginé qué complicado iba a ser. No fue fácil. A muchos quizás en los fracasos no les gusta asumirlos, ¿no? Porque cuando dices, ay, me sacaron de la carrera. No, todo tiene... No es la frase de todo sirve para algo o pasa por algo, no. Sino que pienso que de todo puedes obtener y sacar conocimientos. A la física le debo la dedicación, ser autodidacta, que si algo no conozco, buscar, investigar para tratar de encontrar eso que no sé hasta ese momento, ¿no? Y pues al final eso me deja. Y decido también no continuar porque todavía existía ahí la posibilidad, ya sabes, de escribir un oficio, la verdad, pero mentalmente terminas burning out, como se conoce hoy en día. Pero la decisión obligada, sí. Y ya luego cuando salgo que sigue, ¿no? Usualmente te dicen que a los 20 y tantos terminas tu carrera, te dedicas a trabajar. Y pues lo más factible y lo que pasa con el 99% de las personas que pasan por una situación como la que yo pasé es que se dediquen a trabajar. Sin embargo, debo agradecer que tuve el apoyo familiar de casa de decirme si quieres seguir estudiando, te apoyamos. Y es como entonces que decido y busco la manera y que civil, ahí, en el trayecto de física, ahí conocí al ingeniero Juan Vázquez Montalvo, que él es ingeniero civil y bueno, también todavía existía esa posibilidad de por medio de la ingeniería civil dedicarme al final, buscar ese puente todavía. Entonces eso me hace perseguir y estudiar ingeniería civil. Y al final estaba buscando puentes. Y la ingeniería civil construye puentes. Y la ingeniería civil construye puentes. La ingeniería construye. Así es. Bueno, me gusta la historia que estás comentando y me estoy tratando de poner en el contexto que tú viviste en ese momento, ¿no? Si me hubiera pasado algo a mí así en esa edad, efectivamente yo creo que... ¿A qué edad fue cuando te sacaron? Tenía 23 años. 23 años. Si yo hubiera tenido 23 años, efectivamente yo creo que no iba a ser una opción volver a iniciar una carrera. Así porque es. no puedes revalidar, inicias otra vez, ¿no? En el tecnológico se dio la oportunidad de revalidar unas 9 materias. Ah, excelente. ¿A qué semestre entraste entonces? Entré equivalente al segundo semestre. Tampoco fue tanto, ¿no? Ahí viene... me toca ver un cambio generacional. Porque cuando yo entro a física, veníamos todavía muchos del viejo sistema educativo donde... Y sobre todo que los compañeros de física eran muy analíticos y les gustaba el debate, les gustaba la confrontación, no solamente de los conceptos físicos, sino de otras cosas. Cuando llego a ingeniería civil,
pues me toca entrar con personas. Tengo mis principales amigos, mis mejores amigos son de civil. Pero en ese entonces estaban viniendo del bachillerato. Uh-huh. Y uno que ya venía con esa mente, de pronto sí hay momentos en los que decías, ay, ¿dónde caí? Claro, los días. Sobre todo, o sea, desde un perfil diferente y desde una edad diferente. Sí, porque en clases de pronto el profesor decía, ¿y qué piensan de eso? Y el silencio, y tú, yo tengo que decir, yo tengo que opinar, yo pienso así. Y muchos de los compañeros todavía estaban en el proceso de empezar, porque esa es una herramienta que se construye. Yo creo que si bien traía yo parte desarrollada, porque en casa algo que me ayuda es que en mi casa nunca me mintieron. Así lo digo, así lo cuento. Cuando yo no sabía algo, mi mamá, ama de casa, me decía, pues no lo sé. Entonces no me decían una mentira para callar al niño. Entonces yo tenía que buscar dónde encontrarlo. Y te puedo decir que a los 11 años iba a la biblioteca, investigaba, leía, veía libros de sismología, de ciencia, de meteorología y los leía completos para tratar de entender mis dudas, ¿no? Y eso me va ayudando a construir también ese criterio que se va forjando en casa, ¿no? Y ese choque generacional sí es fuerte al principio, y también te toca, pues porque con la edad que ya traes, tus ex compañeros se están graduando. Claro. Están trabajando, ya están logrando sus cosas y tú sigues en la escuela. Entonces allí hay un crecimiento personal y también siempre me ha sido fácil entablar las relaciones y ser empático. Siempre, nunca trato de decir, yo sé más. No. Te puedo platicar, conversar y todo, y siempre voy a tratar de estar en el mismo nivel que tú. Y si algo me dices equivocadamente, no te voy a decir, no, estás mal. No, fíjate que esa es la... Uh-huh. De tratar de compartir el conocimiento. Claro. Y eso me ayuda, y ahí viene el sobrenombre que te comentaba, porque yo era de los que le preguntaban algo. Fíjate, ¿qué es esto? Y que si de política, y que si de música, y que si de series, y que si que en tal capítulo de Los Simpsons, y un compañero de pronto dice, eres como Wikipedia. Y de ahí vino el alias. El wiki es una contracción de Wikipedia, ¿no? Porque era el que siempre tenía algo que decir o sabía algo de lo que me preguntaban. Ok. Fíjate, bueno, ellos te decían porque eras el único que venía de ingeniería física y te conocieron y te en ese contexto. Voy a llegar un poquito atrás y digo un saludo a mis amigos que son ingenieros físicos y me llegan a ver. Tiene mucho tiempo que no los veo. Que recuerde que uno de los que por él llegué a pasar la materia, que me recuerda mucho a cómo te comportas, o lo que tú hacías en ese momento, era Sandino. No sé si lo conociste. No. Bueno, ese Sandino era muy inteligente. O sea, yo nunca me considero inteligente. Yo tengo que estudiar bastante y porque lo estudio, lo entiendo. Hay gente que lo entiende a la primera. Ahí me di cuenta que la inteligencia que yo me consideraba inteligente hasta que conocí a los ingenieros físicos. Ahí dije, o sea... Pero la inteligencia se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Porque es como decir, sin ofender, decimos que los animales no son inteligentes. Claro. El consenso es que los animales no son inteligentes. Lo que no tienen es conciencia. Es lo que dice la ciencia hoy. Porque un animal para cazar necesita planear su estrategia. Y si son en grupo, en jaulías, hay una planeación, hay una coordinación. Allí hay inteligencia. Y las inteligencias no es también el que domina el conocimiento, es el que te puede comunicar, el que se puede comunicar contigo, el que puede comunicar ideas, el que puede hacer que otro aprenda algo que no comprende. Son diferentes facetas de la inteligencia humana. No lo había visto desde ese punto. Está bastante interesante. Pero no me quiero desviar. El tiempo está aquí. En un podcast, de verdad, se va volando el tiempo. Vamos a enfocarnos a lo que venimos. Déjenme decirles, no sé en qué momento van a ver este podcast cuando lo vayan a ver. Estamos ahorita en épocas de huracanes. Voy a seguir dando un poquito de tu perfil. Me estabas comentando también que estudias una maestría en ingeniería ambiental. Ya terminaste la ingeniería civil, buscaste tu puente, que es la ingeniería... ¿cómo se llama la maestría que estudiaste? Estudié la maestría en ingeniería ambiental buscando todavía esa idea de meteorología, de tener la parte académica. Y la maestría lo vi como otro puente. Consejo a quien esté buscando estudiar una maestría. A ver. Averigua cómo es la maestría. Si lo que quieres
te lo ofrece la maestría como tal, no solamente el título. Yo estudié una maestría en la Facultad de Ingeniería, de la cual me sacaron en la carrera. Yo regresé a estudiar la maestría, pasé el examen y fui aceptado Aquí por estoy, el comité. perros. Así, algo así. Entonces llego y con la idea de no, vamos a buscar, estaba la doctora Julia Pacheco, que se había especializado en modelos para el panel instrumental del cambio climático y temas así. Estaba el centro meteorológico comandado por el ingeniero Juan Vázquez. Entonces dije, por aquí puede ser. Sin embargo, me toca entrar en una parte en la universidad donde comenzábamos ya. Yo estudio entre 2014 y 2016. Estamos en la administración de Peña Nieto, hay muchos recortes en la parte de ciencia, en la parte de CONACYT, y hay muchos recortes presupuestales. Entonces no era llegar y decir, quiero estudiar esto, quiero trabajar mi maestría, mi tesis en esto. No. Hay A, B, C, D. Los temas ya estaban puestos. Porque cuando tú buscas una maestría tienes que ver de preferencia un investigador que esté trabajando sobre el tema que quieres desarrollar tu trabajo de investigación y afiliarte a su trabajo que está haciendo en ese momento. Entonces, cuando me preguntan hoy en día, ¿vale la pena estudiar una maestría? Depende. Si lo que quieres es dedicarte a la investigación, búscate una maestría como la que yo estudié, donde hay CONACYT, donde hay beca, donde hay investigación. Si lo que quieres es una maestría como un plus a tu currículum, pues están las maestrías en línea, en la construcción, las que da la misma Cámara de la Industria de la Construcción, las que son de fines de semana. Esas son las opciones. Entonces, piensa bien qué quieres, y si ya te decides, por ejemplo, por la parte de investigación, averigua si donde quieres estudiar la maestría hay un trabajo en desarrollo del tema que quieres. Okay. Entonces, no se pudo otra vez por el área de la meteorología, pero me toca trabajar sobre la calidad, que es lo que podríamos trabajar en ese momento, sobre la calidad del agua subterránea en la ciudad de Mérida. Un muestreo, un análisis de cómo se había comportado la calidad del agua entre el año 2003 y 2013. Las conclusiones fueron que pese a todo lo que se había trabajado en ese periodo, porque en ese periodo, aunque no aborda la tesis esa parte, habían esfuerzos de que se abrieron planes de tratamiento y todo, pero en ese periodo de tiempo sobre el cual trabajé los datos de contaminación fecal dentro de la ciudad mostraron alzas. No mostraban alzas. Mostraron alzas. Okay. Mostraron incrementos. O sea que no había sido. El gran problema. ¿El estudio se realizó en una zona? ¿O? Son datos que se habían recabado en esos 10 años, en ese periodo 2013, que varios indicadores, entre ellos los nitratos, nitritos, que son indicadores de contaminación de origen de residuos orgánicos, que es usualmente cuando queremos hablar de aguas residuales, es el que se busca, y ese mostraba incrementos. En la Mérida 2 nos mostraba que que la salinización era muy probable. Mérida 2, para que la gente sepa, ¿por qué zona de el muestreo fue en Mérida? Como el trabajo lo dice, en la zona metropolitana de Mérida. Okay. ¿Y la zona Mérida 2? Está en el sur de la ciudad. Okay. Hay otra planta que está por Texcoco, y en el caso de la Mérida 2 mostraba un comportamiento bastante interesante que pues ya no se continuó, sobre la posibilidad de que un proceso de salinización que era muy latente, ¿no? Entonces allí nos muestras esos indicadores y fue un trabajo interesante que me costó, pero lo terminé, ¿no? Ok. Mencionas que tiene residuos fecales. ¿Qué tanto? O sea, no supera la norma. Si superara la norma, tuviéramos que cerrar en 12 pozos. Okay. Eso es importante de destacar, ¿no? Pero sí se acerca. En unos casos me acuerdo que sí llegaron a superar los límites permisibles. En algunos casos. Ok. Mencionas pozos. Normalmente, por ejemplo, la gente antigua y la gente nueva antigua hacían pozos artesanales de 1 metro de ancho y como 8 de profundidad. Que esos serían pozos someros, como se le conoce técnicamente. Okay. En este caso, este estudio fue específicamente en plantas de extracción de la Japay, que son pozos profundos. ¿Qué tan profundos? Pues van allá por debajo de la capa que se considera agua contaminada, si no me falla la memoria, más de 18 metros. Más de 10. Eso quería llegar. Normalmente la gente para llenar sus albercas hacen pozos profundos de 4 pulgadas en 18 metros. Uh-huh. En ese nivel, ese manto, no están tan contaminadas, ¿no? O sea, lo que mencionas. ¿En qué año fue? Los datos con los cuales trabajamos abarcaron de 2003 a 2013. 2013. No estaban tan contaminados en ese momento. No he visto datos últimamente,
para ser redundante. También hay otros trabajos muy interesantes en la que se consultaron cómo va la pluma de dispersión de contaminantes, que recuerden que el agua que vemos debajo de nuestros pies no está estática. Ujú. Se estima que cuando la lluvia cae, por ejemplo, en el centro del estado, le toma 2 años moverse del centro del estado a las costas. Ah, ok, 2 años, no lo sabía. Entonces es una velocidad muy baja porque no tenemos grandes pendientes. Por escurrimiento, ¿no? Por escurrimiento se va yendo a la costa. Ahorita, por ejemplo, que mencionabas, en las últimas semanas hemos visto noticias de los ojos de agua. Ah, está genial eso, sí. Exactamente. Ok. Eso se da, es un proceso natural en la península. Cuando se reciben cantidades excesivas de agua, todo el agua que cae en la región termina en el océano. Específicamente vamos a hablar del video. Estuvo rondando últimamente un video donde en Playa del Carmen una persona estaba en la playa, en la orilla de la playa, y una corriente de agua dulce, estaba brotando del agua. Pero es una zona donde normalmente no sucede. No, sí. En la costa de Quintana Roo, sobre todo, Sí. es muy común este fenómeno o esta situación de los ojos de agua. El corchito es un ojo de agua. Ok. Las de Silam, las bocas de Silam son también ojos de agua. Pero no están en la orilla de la No playa. no están en la orilla, pero en la zona de Quintana Roo ese fenómeno es común. De hecho, hay hoteles que hace años que tienen ojos de agua en sus playas. Ok. Entonces es un fenómeno natural. Natural. Pero la gente se empezó a asustar y se empezó a alarmar. ¿Es algo que tú digas un indicador que pudiera ser algo, no sé, peligroso? No, nos indica que han caído precipitaciones, lluvias abundantes que alimentan esas fuentes de agua que surcan, que van del interior del continente hacia la costa. Recuerda, el agua va a fluir del centro de la península hacia las costas. En 2020 con Cristóbal, la situación fue que en Quintana Roo no llovió tanto. La lluvia se concentró principalmente en el sur de la península y en Campeche y en Yucatán. En estas últimas semanas hemos tenido lluvias excesivas en el norte de Quintana Roo. Entonces, que es donde está la zona de Playa del Carmen, ¿no? También últimamente hubo unos que se captaron en Ceiba Playa, en Campeche. También hemos tenido lluvias extraordinarias allí. Ok, pero estamos hablando de que son agua de lluvias, porque muchos están relacionando que era el agua del cenote, que yo creo que sí Es tiene el agua del relación. cenote, porque recordemos que vivimos en un medio kárstico. El agua que llueve precipita, se infiltra el suelo y es la misma que alimenta los cenotes, el manto Ajá. freático, y termina en el océano. Todo está relacionado y es lo mismo, ¿no? Vaya el momento que el agua, si deja de llover, se va a nivelar normalmente. Claro, recuerda que en el 2020 tuvimos un rebose del manto freático por los eventos extraordinarios, que todavía este año venimos de una extraordinaria sequía y un episodio de temperaturas extremas nunca antes visto. Sin embargo, nos ayudó que la cantidad extraordinaria de agua que cayó en 2020 no había terminado de salir al océano. Ah, ok. De los 5 metros que subió en 2020, todavía nos quedaba 1 metro de reserva. Ok. Entonces, Quiero llegar a eso. No quiero brincarte, ¿no? Porque justo son los temas que quiero abordar. Va a ser interesante este podcast, no se vayan a ir. Vamos a seguir abordando un poco de lo que tú estabas haciendo. Estabas estudiando tu maestría. ¿La terminaste en qué año? la terminé en 2016. 2016, dura 2 años, ¿no? Dura 2 años. Veo que tienes una página, Sí, no lo mencionamos al principio, que se llama El Tiempo Yucatán. el tiempo en Yucatán. En Yucatán. El tiempo en Yucatán. Cuando termino la carrera, en 2012 termino la carrera de civil, todavía no sabía que iba a estudiar la maestría, que iba a continuar en la búsqueda de este sueño. Entonces dije, hay que buscar algo que me haga sentir bien con eso que quiero, que no es posible. Y esa página vino a suplir esa necesidad de eso que no pude lograr académicamente. ¿Empezaste a hacer investigaciones y publicarlas? No, el tiempo yo me ha gustado desde siempre. Y los que estudiaron la carrera conmigo, en mi Facebook personal, pues publicaba que si el tiempo, que si no sé qué. Entonces dije, empezaba todavía eso de las redes sociales. Dije, voy entonces a crear una página, averigué cómo se creaban las páginas en ese entonces, donde se va a dedicar específicamente a compartir las condiciones del tiempo en Yucatán. Ok. Que por eso se llama así, es el tiempo en Yucatán. Y aquí no se va a dar una cátedra, no. ¿Qué le importa a la gente? ¿Va a llover? Uh-huh. ¿Hace calor? ¿Hace frío? ¿Viene o no viene el huracán? Y transmitírselo en un lenguaje que todos puedan entender. Ok. La terminología es para las cátedras. Uh-huh. El que quiera discutir conmigo de la terminología
podemos sentarnos a platicar, discutimos, pero en el tiempo en Yucatán Es una plática... es una difusión que le va Ajá. a servir y darle a la población, a quien lo consulte, la información que necesita y en casos de contingencias, la información que necesita para tomar la mejor decisión. Ok. Entonces la página la creas en el 2012 y tú, bueno, estuviste estudiando tu carrera de ingeniería civil y también terminado tu maestría y ya tenías la página. Ya tenía ¿Le la dabas página. movimiento en ese momento? Sí, Normal. sí, claro normal. que sí. Terminando la maestría, recordarán que comenté hace un momento que pasé por física, terminé. Ya tenía más de 30 años cuando termino la maestría. Y allí me tocó la decisión. Mi sueño es pero hay que tener cosas. Hay que tener un trabajo, hay que tener una casa. Entonces yo me di por satisfecho terminar la maestría de la parte académica. De dejar esa parte ya, de perseguir ese sueño. Y el tiempo en Yucatán se convierte pues en eso, en esa válvula de escape de esa parte que me gustaba, de continuar en ella. Como un hobby, ¿no? Como un hobby. Por eso la página no está monetizada, pese a la cantidad de seguidores que tiene. Porque nunca fue el objetivo. No es como hoy que vemos en las redes sociales pues esa oportunidad que podría ser analizarse, pero pues no he tenido el tiempo de dedicarle, ¿no? Y así pasan. Me acuerdo cuando llegué a los primeros 1000 seguidores. Y el crecimiento de la página se dio en 2020. Con los eventos del 2020. Cuando fue Cristóbal apenas tenía unos 4000 seguidores. Con el evento de Cristóbal llegamos a los 10,000 seguidores. Ok. Y en octubre que se presenta Delta, con Delta dimos el salto a 70,000 seguidores. Ok. Hoy en día es una página con 120,000 seguidores. Entonces te conviene que vengan aquí las catástrofes. Subes de seguidores. Uh-huh. Muy bien. Pues entonces seguimos. Me interesa mucho que noto tu pasión por mencionas el tiempo en Yucatán, pero platícame con tus palabras. ¿Qué fue lo que te apasionó? Cuando mencionas tiempo, yo me imagino, por ejemplo, desde mi ignorancia, ¿no? Pues sí, entiendo que es parte del clima y todo eso, pero ¿qué tanto abarca? ¿Qué es lo que te interesó? La primera experiencia, vámonos un poco hacia atrás. El primer recuerdo que yo tengo, no sé cuál sea el tuyo, pero el mío es el huracán Gilberto. Ese no llegué ahí. Sí, fue en 1988. Fui damnificado en ese entonces. La casa donde vivíamos, pues eran, como la mayoría en ese entonces, con techos de lámina. Las láminas salieron volando. Pero en medio de toda esa destrucción que te puedas imaginar, el niño Luis estaba expectante viendo cómo se sacudía el techo por el viento. ¿Qué edad tenías? 4 años. 4. Estaba expectante, lo poco que recuerdo, de ese viento empujando árboles y todo. Es impresionante, ¿verdad? Yo recuerdo un poco el Isidoro. Uh-huh. No, perdón por interrumpirte, sí. Quedé fascinado por esa parte. Y luego pasarían otros 4 años, en 1992. Finales de agosto de 1992, ya otro contexto. Estaba viendo la televisión aquella noche, un domingo, de una cadena estadounidense. Y entran los breaking news de que el huracán Andrew se estaba acercando al sur de la Florida. Andrews. Okay. En agosto del 92. ¿Y ese dónde pegó? Miami, categoría 5. Yo recuerdo ver esa noche la televisión y ver esos cortes, esas imágenes de los efectos del huracán y dije, qué fascinante. Yo quiero entender eso. Y de ahí nació mi pasión por comprenderlo. Y para los que no es que nos guste la catástrofe, como pueden pensar. Somos unos amantes de la naturaleza. Solo que de una faceta de la naturaleza que a muchos atemoriza. Lo mismo es como nadie juzga al médico por hacer su trabajo. Pero para que el médico cumpla o se sienta o realice sus metas, necesita que la gente se enferme. Uh-huh. Ahí hay un sufrimiento de las personas que el médico necesita que exista para hacer su trabajo. Somos amantes de la naturaleza, solo que en esas facetas. La belleza de la naturaleza también está en la violencia de estos eventos, ¿no? Esa pasión que puedes ver en mis palabras es porque yo me siento maravillado cada vez que veo un huracán. Como en estos días que veíamos este super huracán, dices... Eso es algo que no te sueles decir públicamente, pero ves el huracán y dices, qué belleza de sistema.
Y entonces ahí viene la pasión por esto. Pero específicamente te apasiona los huracanes. Los huracanes fue lo principal, pero obviamente ya la meteorología va más allá. Ver cómo crece una nube en una tarde de tormenta. Ok. Ahí puedes ver eso. Y uno dice, ay, ¿qué le ves a la nube? Pues sí, se ve bonita creciendo. Como un algodoncito, ¿no? Los rayos, relámpagos. La diferencia entre un rayo y un relámpago. El rayo suele denominarse a la conjunción relámpago con trueno. El relámpago es pues ese haz de luz, ese que vemos que el efecto visible. Pero la temperatura que en ese momento es más alta que en el sol, hace que el aire explote. ¿En el sol? Sí, la temperatura de un relámpago es más alta que la del sol, que la superficie del sol. Solamente que pues es una fracción micra del aire que sucede. Y entonces eso hace que ese aire por donde surca explote. Y el trueno es el efecto sónico de esa explosión. Ok. Eso es el trueno. Tengo una duda y creo que muchas personas la tendrán. La verdad es que yo no te puedo decir que me da terror los relámpagos. ¿Se está bien dicho? Sí. Ok. Pero sí me da mucho miedo si veo que están sonando salir a la calle. Hay que tenerles respeto. ¿Qué tan probable o qué no se debe hacer para que te caiga un rayo? Fíjate que el fenómeno meteorológico que más víctimas al año causa son los relámpagos. Es donde más personas mueren. En Yucatán tenemos entre 2 y 5 muertes al año por rayos. ¿Es común? No veo que la gente lo publique. No es algo que se publica, pero la estadística ahí está. A mí me tocó desafortunadamente un caso muy cercano. ¿Y qué no debes de hacer? ¿Qué va a buscar el rayo? El rayo va a buscar el camino más rápido para hacer tierra. Okay. Y nuestro cuerpo es 70% agua. Es decir, que si el rayo tiene entre una persona y un árbol, le es más fácil bajar por el ser humano a tierra. Entonces lo que hay que buscar es evitar ser una punta. Es decir, si está comenzando a nublarse y se escucha un trueno lejano, aguas. Estar alejado de estructuras metálicas. Si estás en una explanada, no estar de pie o ahí parado porque tú eres el punto más alto. Que se acuesten. De hecho, sí. ¿Sí? Si tú estás en campo y no tienes dónde ir, tírate pecho tierra. O sea, si el suelo estás... acuéstate un rato ahí. Claro, también se dice que la última indicación... Han visto algunos videos de las personas que se electrocutan con energía electrostática, que se les para el cabello y todo eso. Dicen que, o lo que se dice es que cuando va a bajar, porque la luz que vemos bajar es el último del proceso. Hay un proceso invisible en el cual se van tendiendo, para que la gente pueda entenderlos, como si fueran cables entre la nube y la tierra. Y falta el efecto que detone esa descarga. Entonces, si tú cruzas por esa corriente, por ese camino ya previamente abierto, va a reaccionar el cuerpo. Entonces la última indicación es que vas a sentir esa energía recorriendo y es tirarte al suelo. Ah, ok. O sea, sí hay algo pasa, te puedes erizar la piel o... Entonces, ok, me acuerdo. No puedo, o sea, correr o algo así, de plano no. No. Ok. Otra que no sé si se pueda, por ejemplo, meterte en un vehículo. Los vehículos se consideran los lugares más seguros porque usualmente la carrocería es metálica y los neumáticos actuarán como entonces el vehículo va a actuar como una jaula de Faraday, donde la energía va a rodearte y tú vas a estar seguro en el interior. No, aunque estés agarrando el vehículo, no te pasa nada. Se considera que está seguro porque hay materiales que aíslan el vehículo. Ok. Debajo de un techo de lámina, por ejemplo. Debajo de un techo de lámina. Técnicamente es otra vez una jaula de Faraday. Okay. Porque se va a mover la energía a través del metal. Muchas preguntas, muchas dudas. Mucha gente creo que piensa igual. Los celulares. Los celulares, fíjate que la experiencia que me tocó, había un celular por medio, en ese entonces se comentaba que sí. Yo he visto a través de artículos que no tiene nada que ver. Que es muy poca la influencia de un teléfono celular. Es lo que dicen las investigaciones. Ok. Qué interesante. Fíjate que cada vez que estamos platicando más, me estoy interesando más en los diferentes tipos de eventos. Continuemos con todo lo que estás haciendo. Bueno, ya aquí llegamos al punto que
creo que le va a interesar más actualmente a las personas, que son los huracanes. Que es el evento que normalmente a nosotros nos impacta en la región en que estamos. En la península de Yucatán no sucede nada. No hay tiembla. Bueno, al menos esa es la creencia. De hecho, si tú vas al Atlas de Riesgo, no vas a encontrar que la península de Yucatán tiemble. Sin embargo, sí tiembla. Mínimo. Hay un libro por allá que se llama Early Earthquakes from Americas, de la Universidad de Harvard, que dice que en noviembre de 1906 se sintió un sismo desde Chetumal hasta Puerto Progreso, con una magnitud estimada en 6, con posible epicentro en la Sierrita de Ticul. ¿Y se registró algún daño? Hay muy poca información sobre los daños, pero la explicación, vamos a pensar como ingenieros, ¿qué pasa cuando tiembla? ¿Qué es el principal factor que hace que las estructuras colapsen? Los diferentes pesos. La losa usualmente suele pesar más que los muros. Entonces, si pesa más, la aceleración de la losa va a ser mayor que los muros, se mueve más y la losa termina saliéndose de la base de los muros y viene el colapso. Okay. Si vemos los métodos constructivos imperantes en 1906, teníamos los muros de mampostería de 30 centímetros, vigas de madera, y hay la falsa creencia que por nuestro suelo kárstico no tiembla. Señores, Japón tiene suelo kárstico. ¿Qué pasa? Que no se propagan con la misma amplificación que en un suelo blando como sucede en Ciudad de México. Pero en la zona epicentral, a los 30 kilómetros, toda estructura que no es sísmico resistente es susceptible al fallo. Yo tengo la creencia, y corrígeme si estoy mal, suponiendo que se registra un temblor en una ciudad como es Mérida. Yo creo, después de lo que me dijiste, que si los muros pesan más que la losa, yo creo que si tiembla, sería una catástrofe muy grande. Sería efectivamente nuestro método constructivo. De hecho, no amarramos las losas a los muros. No. Está sentada literalmente sobre los Simplemente muros. apoyada le llaman. Simplemente apoyada. Sí. Y nuestra losa pesa más que los muros. De hecho, hay un video y vamos a etiquetar al ingeniero Licantor. ¿Lo ubicas? No, por ahora. Es un ingeniero de TikTok que estaba mencionando que la mayoría de los mexicanos, porque creo que el método no solamente es en Yucatán, construyen mal. Porque dice que la losa simplemente apoyada no sigue los lineamientos de construcción, porque dice que la losa debe estar empotrada dentro de la cadena de enrase. El principio de una estructura sísmico resistente es que toda tu construcción se comporte como un solo elemento, que losas y muros se muevan a la misma velocidad. Y ahí entraríamos en una parte legal y ética, y los costos, por supuesto, ¿no? Recordemos que en este caso lo que nos rige es el reglamento de construcciones de Ciudad de México. Claro. Porque no es obligatorio seguir ese reglamento fuera de la Ciudad de México. No existe una norma legal que nos diga que tenemos que construir como el reglamento. Es que como ahí han sucedido más eventos, yo creo que lo toman de ejemplo, pero yo digo que hacen criterios y podemos ser medio funables, ¿no? Si no ha ocurrido un evento, ¿por qué lo haríamos? Es que exactamente ese es el principio. Si no ha ocurrido un evento, dicen, ¿por qué dicen que en Yucatán no tiembla? Porque no hay en el registro cercano un sismo como tal. Pero te acabo de comentar, hay un sismo documentado en 1906. Pero esto debió cambiar después del 7S de 2017. Con el gran sismo de Tehuantepec, un sismo cataclísmico de 8.2, que hizo que se sintiera por primera vez en la historia moderna un sismo en Mérida y que edificios de más de 2 pisos oscilaran en la ciudad. Pero ninguno se cayó, tengo entendido. No se cayó porque recordemos el principio de los sismos, nos toca la parte exterior donde las ondas no es que sean leves, sino que el periodo entre ondas es amplio. Entonces va a venir la onda, tu edificio se va a mover completo, va a regresar y llega a la siguiente onda. Y otra vez ese movimiento completo. A diferencia de que si estuviéramos cercanos al epicentro, los periodos son más cercanos. Entonces, mientras este lado se está moviendo, se cae, ese se mueve, se cae. Y es donde eso se pierde el fallo. Okay. Entonces, eso es lo que pasó el 7S. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue un sismo 3 en escala Mercalli en Mérida. Escala Mercalli. En la escala Mercalli.
La escala de Mercalli es donde normalmente se miden los... Recordemos nuestros principios de física, de ingeniería. En la ingeniería no nos importa la magnitud, nos importa la intensidad. La magnitud es lo que erróneamente dicen Richter, pero que es la cantidad de energía que se necesita para ocasionar el sismo. Pero a nosotros no nos interesa como ingenieros la magnitud, nos interesa la intensidad, que es la aceleración del suelo, por lo que acabo de mencionar. ¿Qué tan rápido se va a mover el suelo y que la estructura pueda moverse a ese ritmo, ¿no? Ok. La ingeniería ha ido cambiando, que ahí es donde viene, por ejemplo, cuando viene la gran revolución de las construcciones después del sismo de 1985 en Ciudad de México. Pero no descubriríamos hasta 1995 con el sismo de Kobe en Japón que no nos importaba la magnitud, sino que nos importaba la intensidad. Cuando una ciudad que es Kobe, sismo resistente, queda semidestruida luego de aquel sismo. Es cuando se descubre el término de intensidad y se empieza a aplicar, ¿no? Para que tengan una idea, el sismo del 19S de 2017, un 7.1, pero más cercano a Ciudad de México, fue peor que el sismo de 1985, porque el suelo se aceleró más en la Ciudad de México durante este sismo, pero hubo menos daños, porque ahora sí que todo lo que estaba mal construido se cayó en 1985. Si vemos los daños en Ciudad de México con este sismo del 2017, no se cayó ningún hospital, no se cayó ninguna unidad habitacional de interés social, no se cayó ninguna escuela pública. La escuela que se cayó era privada. Y que se comprobó que había corrupción en el proceso constructivo. Entonces, aquí está la muestra de la ingeniería mexicana, que sí ha servido. Pero, regresando al principio de intensidad, lo que nos importa es cuánto se acelera el suelo. Y podría ser que tengamos un sismo en el Pacífico, que se sienta hasta acá, pero si un día tenemos un sismo con un epicentro a menos de 30 kilómetros de la ciudad, por supuesto que vamos a tener daños. Y no vamos a tener daños solamente, yo creo, en las construcciones antiguas que están hechas de muros de mampostería, que no tienen ningún refuerzo. Siento que también en muchas viviendas que están hechas con Armex. Claro, con lo que regresamos al principio, ninguna losa está amarrada a la estructura de la casa. Sí. ¿Por qué? Porque nos interesa que el techo pese por los huracanes. ¿Tú qué piensas de que la mayoría de las viviendas... No la mayoría, bueno, sí, la verdad sí. La mayoría de los albañiles de acá, es muy común que la gente contrate un albañil y el albañil construye con Armex. La mayoría de las casas. No solo los albañiles. Ingenieros, pero bueno... Tienes razón. En la construcción en nuestra región, el Armex domina la construcción y vamos a optar siempre porque económicamente es lo más viable. Esa es la razón. En esta zona sí creo que podría ser factible, porque es un elemento frágil, pero como no hay terremotos, pues no creo que colapse. Pero en otras zonas, si se llega a volver muy popular este elemento, pues sí, en un terremoto se mueve, se quiebra. Claro, ayuda mucho el principio de los sismos que tienes que estar muy cercano al epicentro para que sean susceptibles al daño, ¿no? Ciudad de México es una situación especial. Es una ciudad que no debió construirse allí porque, aunque está a 300 kilómetros, la amplitud de la onda sísmica es equivalente a que estuviera en el epicentro. La zona que está construida, que fue rellenando. Así es. Ok, muy bien. Sigamos. Llegamos al tema que me interesa. Los huracanes. ¿Me podrías definir qué es un huracán? ¿Cómo se...? Bueno, antes de llegar a un huracán, antes de que se convierta en huracán, pasa por algunos procesos, pero ¿me podrías definir? Tenemos que empezar definiendo el término de un ciclón tropical. Ciclón. Okay. Ciclón tropical. Huracán es una clasificación de los ciclones tropicales. Aquí también hay mucha confusión porque la gente asocia ciclón con un fenómeno destructivo. Te pregunto, ¿va a haber ciclón? ¿O está fuerte el ciclón? Pero técnicamente un ciclón es una depresión tropical. Tormenta tropical, como le llaman, ¿no? No, se llama una tormenta tropical cuando los vientos superan los 63 kilómetros por hora. Ok. Pero te estoy interrumpiendo, pero son dudas que tengo. Ajá. Un ciclón o un huracán es una serie o un grupo de tormentas que giran en torno a un centro de baja presión. En el hemisferio norte giran en sentido antihorario y en el hemisferio sur giran en el sentido de las manecillas del reloj.
Ah, eso no lo sabía. Dependiendo de las zonas, cómo gira el huracán. Así es. ¿Recuerda ese capítulo de Los Simpson cuando preguntan en el inodoro de Australia cómo va el agua? El efecto Coriolis. Si jalan ese inodoro, van a ver que en el hemisferio norte, donde estamos, va en sentido contrario a las manecillas de reloj. Sabía del agua, pero no sabía del huracán. Ese principio de Coriolis rige todo. En palabras más aterrizadas, ¿por qué se forman los huracanes? Los ciclones o los huracanes se forman y es una respuesta del planeta, en principio para regular el calor que existe en el planeta. ¿Pero por qué se forman? Bueno, en el sentido estricto, porque existen las condiciones en determinada época del año, en determinada región, para que estas tormentas se vayan agrupando y permita su organización en torno a ese centro de baja presión. Los huracanes se dan en cierta época del año. ¿Cuál es esa época? Tenemos la temporada de huracanes en el hemisferio norte, específicamente, va a variar. Para ser más específicos, esto va a variar. En el Atlántico, donde nosotros nos encontramos, existe la temporada de huracanes que va del 1 de junio al 30 de noviembre. Según la climatología, el 95% de los ciclones registrados se ha registrado en esta época. Sin embargo, se han formado ciclones en prácticamente todos los meses del año en la región, y hace unos 3 o 4 años la Administración Nacional de la Atmósfera y los Océanos, que es la que coordina el Centro Nacional de Huracanes de Miami, hizo una solicitud formal a la Organización Mundial de Meteorología, porque según las observaciones de los últimos años, también se están formando en la última quincena de mayo. Entonces hay una solicitud que la OMM no ha aceptado, de que no sea el 1 de junio, sino que sea el 15 de mayo, como ocurre en el Pacífico Oeste o el Pacífico Mexicano, que va del 15 de mayo al 30 de noviembre. El Océano Pacífico es el océano más grande y está en 2 hemisferios. En el hemisferio norte se divide en 3 cuencas. El Pacífico Mexicano, que vendría siendo el Pacífico Este, el Pacífico Central, donde está Hawái, y en estas 2 cuencas la temporada es la misma, del 15 de mayo al 30 de noviembre. En el Pacífico Oeste, la zona de Asia, donde se les conoce como tifones, no hay temporada. ¿El huracán ahí se le llama tifón? Sí, es el mismo fenómeno, es el ciclón tropical. En esta parte del mundo se les va a denominar huracanes, en el Pacífico Oeste tifones, en el Índico se les llama ciclones, en algunas partes de Australia tiene un nombre local. Pero es lo mismo. Pero es el mismo fenómeno. Ok. Y se me olvidó comentar de que el ciclón, lo que comentábamos hace un rato, se denomina un ciclón tropical cuando hay un centro de baja presión, hay tormentas que están girando en torno a ese centro de baja presión y tiene una circulación cerrada. Es decir, que esos vientos giran completamente en los 360 grados. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente habrá escuchado últimamente el término potencial ciclón tropical, que es un término que usa el Centro Nacional de Huracanes hace unos años, porque a veces venimos siguiendo un posible ciclón, un disturbio, una baja presión, una onda tropical, que no ha logrado hacer ese cierre de sus vientos, pero que ya produce efectos de un ciclón tropical. O sea, ven cómo se están moviendo los vientos, pero no gira. O sea, cruza. No ha cerrado esa circulación, no está cerrada. Okay. Hasta que no cierra, ¿cómo se llama? Es que técnicamente es una baja presión, es una onda tropical, es un disturbio. Pero hace unos años se daba mucho esta situación, que el Centro Nacional de Huracanes, sobre todo, no podía emitir las vigilancias y las alertas porque no estaba ese tecnicismo. Entonces hicieron este tecnicismo para poder emitir alertas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, si una onda tropical tiene 90% de posibilidades de llegar, por ejemplo, a la península de Yucatán en 3 días, no es un ciclón. Pero para poder emitir la alerta, la vigilancia va a usar ese término, potencial ciclón tropical. Si ya tiene circulación cerrada y sus vientos están superiores a los 45 kilómetros, se le va a denominar una una depresión tropical. En este momento es una depresión tropical con número, no lleva nombre. Cuando supera los 63 kilómetros por hora se le denomina tormenta tropical y es ahí cuando se le asigna un nombre. Ok, llegamos a ese punto. Me interesa mucho. ¿Cómo se le asigna un nombre a una tormenta tropical? La historia de los nombres data desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes se le conocía como Ciclón 1, Huracán 1. Vas a escuchar en la historia del Caribe y de varias regiones nombres, por ejemplo, del día que llegó. El huracán de
por ejemplo, o del lugar, ¿no? Por ejemplo, el gran huracán de Santo Domingo, que fue un huracán que destruyó Santo Domingo. O, por ejemplo, si llega el 4 de octubre, que es día de San Francisco de Asís, el huracán de San Francisco de Asís. Okay. Y así se le conocía antiguamente. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, que ya los ciclones comienzan a tomar importancia por las operaciones militares, pues para identificarlo, algunos meteorólogos comenzaron a darle nombres. No había un organismo que regulara. Y ahí es cuando comienza la historia de por qué al principio eran solo nombres de mujeres. Porque, pues, dominado por hombres, la milicia y los meteorólogos, pues que le asignaban, a veces por cariño o a veces por odio, el nombre de una mujer. Esa es la realidad. Luego, por supuesto, con el paso de los años, ya después de superar la guerra, pues viene ya la parte política, la organización, y dicen, pues sí, no se puede seguir haciendo esta práctica, sobre todo considerando que los fenómenos como los huracanes son eventos que causan problemas en la vida, que causan destrucción y muerte, ¿no? Entonces estaba bien, ¿no? Que causa destrucción. Entonces allí cuando entra la Organización Mundial de Meteorología y en el caso de el Atlántico, el Pacífico Este y el Pacífico Este y Pacífico Central, hay una lista que conforme va el alfabeto A, B, C, D, E, F, G hasta terminar, en donde se va alternando nombre de hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer. Okay. Por ejemplo, este año tenemos a Alberto, la primera letra en el Atlántico, y es opuesto al Pacífico Este. En el Pacífico Este el primer nombre es Aleta. Aleta. Entonces, femenino. Entonces, se tienen que poner en todo el mundo de acuerdo para los nombres. A eso voy. Pues te mencionaba, en el Pacífico Central, Pacífico Este y Atlántico Norte. Así se maneja. Y así va hasta llegar a la Z. Si recordarán, en 2005 se nos acabó la lista. Y ahí por primera vez se usó el alfabeto griego. Alfabeta Delta Gamma. Que se volvió a usar hasta 2020. Que allí se presentó una situación con Epsilon. No, perdón, con Eta. En el 2005 hubo un huracán Eta que azotó Nicaragua. Causó muerte y destrucción. En principio, cuando un ciclón causa mucha destrucción y muerte, el nombre se retira. Pero como era el alfabeto griego, pues es una letra. Curiosamente, en 2020 se vuelve a formar el ciclón Eta y vuelve a afectar la misma zona, con efectos dañinos y con víctimas mortales. Entonces tenemos Eta versión 2005, Eta versión 2020. Para ya que ya no suceda esta situación, ya desde el 2021, ahora hay una lista alternativa de nombres en caso que se caste la lista original. Y tenemos 6 listas que se renuevan cada 6 años. Como dato cultural, en el Pacífico Oeste con los tifones no existe así, sino que cada país integrante de la cuenca ha asignado un nombre a una lista que creo que son 4. Como te digo, ahí no hay temporada. Y tengo lista 1, lista 2, lista 3, lista 4. Llegué hasta el nombre 16 de la lista 3 este año. El siguiente año sigo en el nombre que sigue de esa lista. Y así voy yendo, ¿no? Pero también ahí suceden situaciones particulares. Por ejemplo, Filipinas, que ahí si recordarán, hay influencias españolas y todo. Y ahí, y en la lista de nombres de los tifones hay nombres pues que son asiáticos, que culturales, que no suenan muy bien al español, por ejemplo, ¿no? Entonces Pagasa, que es la oficina meteorológica, cuando un ciclón es de importancia y relevancia para Filipinas, le asigna un nombre aparte. Entonces, okay. Eso es con las situaciones con los nombres. Oye, y aquí en este lado, ¿quién asigna el nombre? El que organiza todo esto es la Organización Mundial de Meteorología. Organización Mundial. Entonces ahí se suele asignar los nombres en la cuenca atlántica deben ser en español, en inglés y en portugués, porque okay. Son los nombres que se hablan en la cuenca. Cuando un huracán es muy dañino, pues es evidente que se va a retirar. Pero cada país integrante, cada año en la reunión luego, si consideran ellos que un ciclón causó muchos estragos en su país, puede optar por solicitar el retiro del nombre. Y entre esta reunión se decide el nombre que va a sustituir al nombre que se retira. Pero ¿por qué retiran? O sea, ¿por qué retiran el nombre? Porque fue muy destructivo. Para recordarlo. Porque causó muchas muertes. Por ejemplo, ya no vas a escuchar un Isidore, un Gilbert, un Mitch. No los vas a volver a escuchar. Nunca más. Nunca más en la cuenca atlántica. Pero, por ejemplo, un Emily sí lo vas a escuchar porque el Servicio Meteorológico Nacional no solicitó su retiro. Ok, no se consideró en su momento letal. Exactamente. Ok. Muy bien. Ya tocamos los temas y varios nombres
de huracanes. Digo, yo tengo 33 años. No me tocó vivir, por ejemplo, el Gilberto. Yo nací en el 90. El Gilberto fue en el 88. Pero empezamos por ahí. Yo recuerdo que mucho de mi familia, mis abuelos, no habían vivido, yo creo, uno tan fuerte. Mi familia, por parte de mi mamá, mi abuelita y mi abuelo, vivían en una casa de lámina, aquí por la Bojorque cerca. Y les fue muy mal. Todo su techo se voló. Tengo aquí unos datos que no sé si tengas algunos recuerdes de las magnitudes y lo que fue sucediendo. Este huracán sucedió en el 98 y alcanzó ráfagas muy fuertes. Ese fue categoría 5. Un huracán, ¿cuántas categorías puede alcanzar? La categoría que rige en el Océano Atlántico, vuelvo a las definiciones y perdóname porque hablaron del Océano Atlántico y porque vivimos acá, existe la escala Saffir-Simpson, que no la crearon meteorólogos. No. Eran ingenieros civiles. ¿En serio? Sí, Saffir y Simpson. Y esta escala, pero está hecha en Estados Unidos, ellos correlacionaron los daños estructurales con las intensidades de los vientos. Okay. Entonces, la escala Saffir-Simpson es una escala de vientos. Va de la 1 a la 5. La 1 va de 117 a 155 kilómetros por hora, 155 a 177 y así sucesivamente, hasta llegar a la categoría 5 que va a partir de los 255 kilómetros por hora. Hasta... No hay 6. No hay 6. Ok. En los últimos años se ha hablado mucho de la categoría 6. Si hacemos una extrapolación de cómo están divididas las capas, las intensidades y las categorías, sí podrías decir que hay una categoría 6, pero no es práctica en la aplicación, porque se considera que después de la categoría 5, toda estructura no bien diseñada es susceptible al fallo. Okay. Entonces, en la funcionalidad y en la práctica no tiene sentido que exista la categoría 6. El Gilberto fue categoría 5. Ojo. Decías de tu familia y eso es algo es una idea muy generalizada. ¿Qué pasa antes de 1988? Que es una situación similar a la que estamos ahorita. Y ahorita te voy a explicar. El último gran huracán en afectar Yucatán fue Inés en la década de 1960, el 66 si mi memoria no falla. Entonces habían pasado más de 20 años sin que un huracán afectara a la región. Había la falsa idea de que todos los huracanes, y más porque en 1980, otro categoría 5, Allen, se desvió de última hora y se fue por el canal. Entonces había la falsa idea de que todos los ciclones no se esquivaban y se iban por el canal de Yucatán. Entonces, en Yucatán no pasa nada. No pasan los ciclones. Hasta que viene Gilberto en el 88. Gilberto, ¿por qué hago esto? Porque era muy común traducir los nombres en el español. Acá, como te dije previamente, los nombres son en español, inglés y francés. Pero lo que retira la Organización Mundial de Meteorología es el nombre que ellos tienen. Y a veces, por ejemplo, en el Atlántico tenemos el huracán John y el huracán Juan. Juan, el nombre... O sea, técnicamente es el mismo nombre. Ajá. Pero no, es que se retira el nombre que está como tal. Entonces, por eso eso, ¿no? En 1988, el huracán Gilberto, que el huracán Gilberto es excepcional, es único, porque es más parecido a los tifones que a los ciclones en el Atlántico. Porque Gilberto tuvo en un momento dado una extensión de más de 600 kilómetros. Cuando el ojo pasaba al sur de La Habana, al sur de Cuba, rumbo a Quintana Roo, era tan extenso que los vientos se sentían hasta los Cayos de la Florida. Era muy grande. Era muy grande. Y la velocidad en la que se movía también no era usual ver eso. No es usual ver eso, incluso hoy en día, ¿no? ¿Puede haber un huracán categoría 1 muy grande? Sí. Sí. O sea, no tiene nada que ver el tamaño. No, es por velocidad del viento. Por eso te decía que la Saffir-Simpson va únicamente con la intensidad del viento. No tiene que ver con las mareas, ni con el tamaño del ciclón, ni con la lluvia que puede dejar. Ok. Cristóbal 2020, un ejemplo. Es una tormenta tropical, pero que trajo unas lluvias impresionantes, ¿no? El huracán Gilberto tuvo el récord como el huracán más poderoso jamás registrado. Es el huracán del siglo XX. ¿En la zona o en general? En la cuenca atlántica. Y sí está Gilberto, si no me falla la memoria, estuvo por muchos años en el top 10 a nivel global. Okay. Tuvo vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora con ráfagas, o 290 con ráfagas de 360. 360. Y la presión barométrica más baja jamás registrada en ese entonces, que no se sería superada hasta el huracán Wilma de 2005.
¿Tienes algún ejemplo? Porque mencionamos, por ejemplo, la gente que no sabe nada de esto. Escucha, categoría 5 con vientos de 250, 200, 300. En palabras coloquiales o en un ejemplo práctico, un viento de 300 o de 250, ¿qué es capaz de hacer? ¿Qué es capaz realmente? de hacer? Es que te mencionabas todo esto porque los huracanes cuando tocan tierra pierden su fuente de energía y comienzan a perder intensidad. Es la teoría. No, no es la teoría, es lo que ocurre. Algo ocurre. Es lo que ocurre. Entonces Gilberto tocó tierra como categoría 5 en Puerto Morelos, un miércoles 14 de septiembre de 1988 a las 5:55 de la mañana. Porque me sé esos datos. ¿Cómo te acuerdas de eso? Ok. Pero conforme fue avanzando fue perdiendo intensidad. Y salió hace poco después del mediodía en algún punto entre Silami y Telchac Puerto. Es decir que Gilberto, su centro nunca pasó por Mérida. Lo que se vivió en Mérida fueron efectos indirectos y vientos periféricos. Y no fueron categoría 5 en Mérida. Fueron como categoría 1. ¿De verdad? Exactamente. Otro dato que va a sorprender a muchos. Isidor 2002. Tocó tierra como categoría 3. Pero puedo hablar muchas cosas de Isidor porque también es otro huracán particular. Porque su presión correspondía a un categoría 5. ¿Su presión a qué le das presión? La presión barométrica. A la presión barométrica se mide la presión del aire, lo que pesa la columna de aire. Para eso sirven los aviones cazahuracanes. Y mientras más baja la presión, es más profundo, es más intenso. Físicamente, la presión del aire, ¿qué es? ¿Cómo se siente? ¿O qué? Es una presión por debajo de los 900 milibares o hectopascales. Es como que tú estés en un avión sobrevolando 10.000 metros. Es tan ligero el aire que vas a sentir esa sensación en los oídos para los que se han tenido la oportunidad de subirse a un avión. Okay. Del vacío que se genera, es decir, succiona. O sea, al nivel de nosotros, el aire no está como vacío. Más ligero y Más hay ligero. un vacío. Y eso hace que las estructuras tiendan a romperse porque están siendo succionadas por el exterior. Ok. ¿Qué puede hacer un viento? Isidor tocó tierra como categoría 3 con una presión que equivale a categoría 5. Pero en esa sí que hay el tecnicismo, hay unas discusiones que suben que decía el pronosticador, es frustrante ver que el avión está sobrevolando y no registra un viento de más de 250 kilómetros por hora, que es lo que debería tener este huracán, porque tocó tierra oficialmente como 205. Pero Mérida estuvo en el cuadrante izquierdo. El máximo viento sostenido en la ciudad de Mérida con Isidor fue de 130 kilómetros por hora, con ráfagas sí de 205. Es decir, nuevamente en la ciudad de Mérida se experimentó un huracán categoría 1 con rachas de categoría 3. Ok, ese fue el Isidor. ¿Qué puede hacer un viento de 250 kilómetros por hora? Puede hacer que una varilla salga volando y atraviese un poste. Puede hacer que atraviese un poste. De hecho, hay una foto, y creo que aún existe en Chetumal, este poste que fue atravesado por una varilla con el huracán Janet de 1955. ¿Qué te puede hacer un viento de 200? Yo te voy a contar la experiencia con Isidor, porque a mí me toca en Cansacao, que es de donde soy. A mí me toca la muralla derecha. ¿Por qué hablo de estos términos? Porque el cuadrante noreste de un huracán es donde está el lado más agresivo y más fuerte. La casa que estaba enfrente de la mía era de láminas de asbesto. En el momento más álgido del huracán, literalmente la casa explotó. ¿Explotó? Sí. Solo lo puedes definir como que explota y las láminas salen volando. El viento venía del sur, la casa nos quedaba al sur, y ese muro de la casa es de mampostería de piedra, de 30 centímetros. Avanzó a tal velocidad la lámina que se incrustó 13 centímetros dentro del muro de mampostería de piedra. Okay. Con un viento de 200 kilómetros. Me parece súper interesante y estoy relacionando lo que me mencionas ahorita con lo de la presión. Muchos pensarán que el viento viene y empuja las láminas. Pero con una baja presión, lo que realmente sucede es que tienes los dos componentes. Tienes la velocidad del viento que va a tender por fuera a derribarte las estructuras y tiendes ese efecto de succión. Aquí aplica el efecto. La presión está jalando hacia arriba, ¿no? Para entenderlo un poco. La succión se genera, acuérdense de sus conocimientos sotavento y barlovento. Sí, no recuerdo nada de eso. Yo tengo el objeto. Hay de hecho videos muy específicos donde se aprecia ese efecto.
Por ejemplo, en un letrero que el viento viene en esa dirección, uno pensaría que esta cara del letrero se va a romper primero. Pero resulta que es esta la que se rompe primero por el efecto de succión. Es lo que pasa con las estructuras. Ok. Me interrumpí lo que estabas diciéndome. Que puede ser un viento de 250 kilómetros en Cozumel, Wilma 2005. Los árboles terminaron volcados, los autos, perdón, en las avenidas que dejaron estacionados, terminaron volcados. Por el viento. Por el viento. Por el viento. Hay videos de los tifones en Asia donde los vehículos compactos pequeños salen volando. Ok. No por tornados, porque hay tornados a veces que se generan en el huracán, sino por el viento que está del mismo huracán. Ok. Eso puede ser un viento de 200 kilómetros por hora. Lo que vimos ahorita en Acapulco, con Otis, daños estructurales. Es por eso que no se debería, de hecho el reglamento dice que no se debe construir con Duroc en edificios habitados. Ok. Todo lo que se cayó de esos lujosos edificios de departamentos en Acapulco era con Duroc. ¿A partir de qué nivel? Fallo en todos los niveles. ¿Hasta en el primer nivel? Sí. Okay. Es una falla generalizada. Pueden ver las imágenes. La gente que estuvo en esos departamentos dice que sintió oscilar por 2 horas los edificios. Ok. Eso puede ser un viento de 200 kilómetros por hora o más. Y aterrizando un poco a nivel local, y aquí va el clip para todas esas personas que están preocupadas, porque la gente está de verdad por todos lados en el súper gastando muchísimas cosas. Vamos a aterrizar. Un viento categoría 5. ¿Qué le puede hacer a tu tinaco? ¿Qué le puede hacer a tu aire acondicionado? A tu tinaco puede salir volando. Lleno de agua. Sí, lleno de agua. Con más de 200 kilómetros puede salir volando. Ejemplo, vivido. Huracán Isidoro 2002. En mi casa había esos cementos de cemento. El tinaco es de cemento, sí. La tapa salió volando. De cemento. Y sí está pesadísimo. Exactamente. Ok. Y el aire acondicionado ni hablar, ¿no? El aire acondicionado ahí va a suceder algo porque es más liviano, es más pequeño. Es que ayer lo platicaba justamente en la emisión del programa especial que tuvimos, que la mayoría de nosotros ponen las unidades asentadas en el techo. Y no hacemos la basecita para fijarla. Claro. Pero si está bien fijado, técnicamente no debería tener gran problema. Sí, si están asentadas, salen volando, si no... Sí. Cuando salga ese programa ya habrá pasado, pero estamos grabando el 2 de julio, estamos en esta situación con él. Haré todo el intento para que ese programa salga el jueves, viernes, ¿eh? Entonces, lo que no es el escenario que estamos esperando competir en la ciudad, eso sí. Bueno, aquí sale el clip. Vi unas imágenes donde unas personas están colocando unas armillas a los techos con unos tensores para que no se vaya el clima. Efectivamente, el clima probablemente no salga volando, pero van a tener un problema de filtraciones sí o sí después por estar dañando la losa. Exactamente. Lo correcto es que generen una base. La base, en teoría, debería estar anclada al techo. O si no, pues bueno, por su peso no debería volar. Y el clima o el aire acondicionado lo van a barrenar. De hecho, trae las basecitas. Si se fijan, el clima tiene para fijar. Ok, continuemos con el después de este comercialito. Muy bien, seguimos con los huracanes. Vamos a un resumen rápido para llegar a lo que queremos. Ya llevamos más de una hora. Sí. Para aterrizarlo. Estábamos en el Gilberto. Luego estaba el otro huracán, es el Isidoro. Me mencionas en el 98, creo que el que te referías era Mitch. Me mencionas antes de explayarnos, en 1998, 10 años después, la península vuelve a vivir una amenaza que fue el huracán Mitch, que causó más de 20,000 muertos en Centroamérica. No tengo punto de ese, pero el Isidoro fue... ¿En qué año fue el Isidoro? 2002. Isidoro 2002, domingo 22 de septiembre del 2002. Bueno, haremos un lado, mi chafaleo, porque tienes toda la información tú. Y allí se presenta una situación... te platicaba que los 30 años con Gilberto, luego pasarían 14 años y 8 días antes que Yucatán volvería a ver un huracán intenso. Fin de semana. En ese entonces no había redes sociales. Dependías de los noticieros y la televisión, que la mayoría de los noticieros son de lunes a viernes. Durante el fin de semana, hoy en día sí podríamos pronosticar ese rizo y ese giro. Hoy. Hace 22 años fue imposible pronosticarlo. El pronóstico oficial marcaba que se iba a mover cercano, paralelo a la costa de Yucatán, y la gente dijo, porque ahí viene otra equivocación. Me lo preguntan mucho ahorita. ¿Va a entrar el huracán? Pero cuando la gente
dice va a entrar, ellos piensan en el ojo, en ese centro que va. No. El impacto de un huracán no es un punto. Dependiendo del tamaño, se siente a determinado rayo de acción. Y con Isidor, ahí se entendió mal que el viernes 20 de septiembre el Centro Nacional de Huracanes emitió un aviso de huracán. Es decir, que aunque no hubiera hecho ese giro, se iban a experimentar condiciones de huracán. Pero también ahí vino aunque se moleste un amigo que tenga protección civil, no hubo la comunicación adecuada. Ese domingo la gente hizo sus actividades. Normal. Solo pensó que iba a llover. Ok. Tan es así que hay gente que quedó en el cine en la ciudad. Hay gente que se quedó atrapada en las plazas comerciales. Isidor fue un recordatorio, fue una bofetada en la cara de que no se debe subestimar un ciclón. Y nos tomó, sí, por sorpresa, aunque las autoridades entonces, algunas que están hoy, se niegan a aceptarlo. ¿Qué fue lo devastador de ese huracán? ¿Fue el tiempo? Las dos. Aquí se conjunta, es como decir la suma de todos los miedos. Yo te comentaba hace un rato del sismo del 17 en Ciudad de México. Esa era la suma de todos los miedos para Ciudad de México. Para nosotros fue Isidor. Un huracán de lento movimiento, un impacto directo. No vino de Quintana Roo perdiendo intensidad. No, entró por Telchac con toda su intensidad de lleno. Estuvo mucho tiempo, 36 horas sobre el estado. Algunas zonas registraron vientos de más de 200 kilómetros por más de 4 horas. Entonces ahí fue todo. Tiempo, intensidad, lluvias. Ok. Dejó devastada la zona occidental y norte y centro del estado. Hay los datos allá. Industria siniestrada. Fue el peor desastre en la historia moderna. Ok. Sí, la verdad sí, fue el que yo recuerdo que yo estaba chavito y sí hice lo que tú mencionas, que me salía a la calle y veía. Sí, es una impresión súper grandísima. Lo peor fueron los estragos que te deja un huracán, sin luz, sin agua. Yo comentaba justamente en ese momento que el problema ahorita es que han pasado 22 años. Hay una generación que no sabe lo que es vivir un huracán intenso. Claro. Hoy por hoy somos más dependientes de la energía eléctrica. Es muchísimo más. Y en el contexto en el que estamos en el país con una infraestructura endeble, que nos llega un huracán intenso, no se necesita ser muy experto para saber que va a causar muchos problemas. Claro. Esa es la gran situación, ¿no? Después de Isidor, en la zona occidental, en la zona donde estamos en Mérida, no han habido huracanes importantes. 2005 en la península hubo 4 impactos. Cindy, Emily, Stan y Wilma. Al año más o menos, ¿cuántos huracanes se generan? Si vemos la climatología, por ejemplo, hasta el año 2010 eran 12. 12. Pero en la década de 2010-2012 se han incrementado. Ahora el promedio es 14. Ojo, la cuenca del Atlántico es la única en el mundo que está registrando más huracanes. En el resto del mundo se están registrando menos. Y este año, 2024, es una temporada hiperactiva porque se esperan más de 20 ciclones. ¿Este año? Sí. ¿Y en cuál vamos? En el 3. Dios. Ok. Después, bueno, lo que tengo registrado, tengo el Wilma, que fue en el 2005. 19, 20, 21 de octubre del 2020. Del 2005. Wilma se convierte en la peor pesadilla para el norte de Quintana Roo. Un huracán categoría 5, que llegó como 4. Cultura general. Se llevaba por primera vez fuera de Estados Unidos los MTV Video Music Awards Latinoamérica y no se pudo realizar por el huracán Wilma. Y hubo otros eventos muy curiosos alrededor, pero eso fue el peor evento porque Wilma duró 3 días sobre el norte de Quintana Roo. Se estacionó, se movió. Hubo momentos que se quedó estacionado, hubo momentos que técnicamente caminaba más rápido una persona que el huracán, pero el hecho de estar sobre la punta noreste de la península hiciera que no estuviera completamente sobre tierra. Entonces todavía se venía alimentando del mar. Salió como categoría 1, pero como dato, hubo, a ver si no me falla la memoria, cerca de 50 horas con vientos de más de 120 kilómetros por hora en Cancún y más de 70 horas con vientos de tormenta tropical. Mencionas que estuvo alimentándose. ¿La lluvia que tenemos es agua de mar? Agua de mar, básicamente. Sí, básicamente agua de mar. ¿Es agua salada? No, porque acuérdate que en el proceso de evaporación se va dividiendo la sal. La sal no necesariamente llega en las cantidades que tenemos en el océano
a las nubes. Luego, el siguiente, el Dean, fue el que causó todo eso en el... ¿Qué año fue la inundación? ¿En el 2020? ¿21? No, Dean fue el 18 de agosto del año 2007. 2007. Categoría 5. Pero Dean fue un huracán que pasó por el sur de la península. Dean, el Mahahual que hoy conoces, es nuevo. Se inundó. No, lo destruyó. Destruyó. Hubo olas de 20 metros en Mahahual que arrasaron con el recientemente nuevo puerto de cruceros en ese entonces. Dean fue muy devastador, pero por fortuna pasa por el sur de la península y desafortunadamente a Mahahual le tocó ese lado, el cuadrante noreste, pero perdió rápido intensidad, entonces pasó por el sur de la península como categoría 2 y posteriormente 1. Dato curioso con Dean, fue un huracán amplio en radio de acción. En Mérida aquella mañana tuvimos ráfagas con intensidades de 80 kilómetros, pero con sol. Así no había lluvia ni nada. No, porque el huracán se había disgregado, además estaba muy lejos, pero era un campo de acción bastante amplio. Pero fue muy curioso, Dean, que tenía esa particularidad. ¿Conoces algún otro huracán antes de llegar al que queremos platicar actual? 2007 fue el huracán Dean. Y luego vivimos un periodo bastante tranquilo. Y luego llegaría el emblemático 2020. 2020, ¿cómo se llamaba? ¿Es Delta? Tuvimos otra vez una temporada hiperactiva. Se volvió a usar el alfabeto griego como en 2005. Y de nueva cuenta nos impactaron 4 ciclones. Ajá. El primero fue Cristóbal. Primera semana de junio que causó las históricas inundaciones. A ese quiero llegar. Me estaba confundiendo el nombre. En esa época cayó el Cristóbal. ¿Y cuánto tiempo estuvo aquí? ¿Por qué inundó la zona? Cristóbal es la conjunción... ¿Alguna vez vieron en Discovery Channel un programa que se llamaba El Perfecto Desastre? No lo vi. Bueno, hay un programa en el Discovery Channel que se llamaba así. Y Dean puede ser el perfecto desastre. Otra vez, la gente subestima por denominarse tormenta tropical. Porque yucatecos no nos inundamos. Uh-huh. A nosotros el viento. Y si no es un ciclón categoría 5, no hay problema. Dean viene de un sistema del Pacífico. Amanda. ¿Dean o...? Perdón, Cristóbal. Amanda se forma en el Pacífico y tiene un comportamiento inusual que se mueve hacia Centroamérica y su centro de baja presión emerge en la bahía de Campeche o frente a Ciudad del Carmen, y por cambiar de cuenca se le denomina el nombre que sigue en la lista de huracanes, que era Cristóbal, del lado del Atlántico. Cristóbal se mantendría por 3 días en el sur de la península y estaríamos en el cuadrante noreste, en esa rotación antihoraria. El cuadrante noreste es donde el aire sube. Entonces el aire sube y tiende a generar la mayor actividad de lluvias. Y tenía una conexión con la zona de interconvergencia tropical, que hoy en día conocemos ese fenómeno como río de humedad, aunado a otro fenómeno que se denomina giro centroamericano. Entonces teníamos una máquina de nubes sobre nosotros, continuamente generando lluvias. ¿Cuánto tiempo se estacionó? Cristóbal como 3 días, pero el evento Cristóbal Amanda fueron más de 6 días, donde en toda la península se estuvieron registrando lluvias superiores a los 100 milímetros. En el caso de Mérida hay un acumulado de 600 milímetros en la Fuerza Aérea, pero yo recuerdo, por ejemplo, un día que en la zona sur del estado llovieron más de 300 milímetros. ¿Qué es un milímetro? Es 1 litro por metro cuadrado. Eso equivale a 1 milímetro. Un aguacero son 20 milímetros. Okay. Casi un día te caen 100. Bueno, hace poco más de una semana tuvimos problemas por inundaciones en la ciudad. En gran parte de la ciudad cayeron entre 80 y 100 milímetros, pero en la zona noreste de la ciudad cayeron más de 200. Entonces, para que puedan dimensionar. Entonces con Cristóbal nos cayeron 600. Okay. Eso causó las inundaciones en Campeche, sur de Quintana Roo y Yucatán. Nunca antes vistas, no hay registros. Que no es cuando se inunda las Américas. ¿No es ahí? No. Okay. El evento de Cristóbal genera una gran cantidad de agua que hace que conozcamos un fenómeno que no conocíamos en la región, que ya revisando la bibliografía apenas hay unos cuantos artículos previos a ese evento de otras partes del mundo, en el cual, como nuestro suelo es kárstico. ¿Cuál es la bondad del kárstico? Que todo lo que cae se infiltra y va a tener un manto freático. Nunca consideramos que puede pasar
Al revés. El proceso opuesto. Cae toda esa gran cantidad de agua. Mencionaba hace unos momentos que toma 2 años que el agua que cae en el sur llega hasta el océano. Pero aquí llovió en toda la península, o en gran parte. ¿Qué pasó con el manto freático? Subió 3-4 metros. El norte de la ciudad de Mérida está 6 metros sobre el nivel del mar. Si tú le sumas los 4 metros que se incrementó el manto freático, nos dejó que estaba a menos de 2 metros debajo de las casas. El centro de la ciudad está como 8-10 metros y el sur de la ciudad está como a 14-15 metros sobre el nivel del mar. De tal manera que en octubre viene Gamma y Delta, que tenemos el récord de que Gamma nos afectó, 2 ciclones que nos afectaron en menos de 24 horas. Porque Gamma tocó tierra como depresión la tarde del martes, que ahorita sí no tengo la fecha, y al día siguiente, o jueves, llegó Delta. ¿Por qué se inundó en las Américas y no se inundó, por ejemplo, Progreso? Porque acuérdense que el suelo debajo de Progreso es diferente, que ella fuerza al manto freático a irse hacia abajo y sale kilómetros adentro en el mar, y ahí tenemos los ojos de agua. Ok. Por eso, por esa misma razón, el agua potable en Progreso no se extrae de allá, sino que lo tienen que traer de una distancia determinada del puerto. Entonces, ¿qué pasa? Que las Américas que estaba, o el norte de la ciudad, que estaba con ese manto freático crecido y a una distancia de menos de 2 metros, pues viene esta lluvia de 100 milímetros, 150 que deja Delta y no tiene dónde ir. Y técnicamente rebosa el manto freático. Ok. Ese evento que sucedió del rebose es un miedo latente a toda la gente que lo vivió y los que vienen. Uh-huh. ¿Se considera que pudiera volver a ocurrir? ¿Había ocurrido anteriormente? No hay registros de que hubiera ocurrido, por eso te digo, antes de 2020 no lo teníamos en el radar. Allí sí, no lo teníamos en el radar. Ya luego en lo personal revisé bibliografía y sí hay algunos artículos muy contados de otras partes del mundo que pasaron por lo mismo, ¿no? Y entonces subió 4 metros, subió 5 metros y se inunda el norte de la ciudad. Hoy ya tenemos un estudio que nos dice... pero vamos a irnos un poquito atrás, a mi época de estudiante en física. Ahí se comenzaba a hablar del cambio climático, de las consecuencias. Y en ese entonces, más de 15 años antes, se dan los escenarios de calentamiento global y sus efectos. Y en esos escenarios decía, o mantiene, que hacia el 2050, si no frenamos el calentamiento global, el incremento de los niveles del mar van a ser... La gente piensa como en la película El día después de mañana, que va a venir una ola y va a invadir las zonas costeras. No, todos los años está gradualmente subiendo, pero no solo se refleja allá, sino que debajo de nosotros va a ir empujando nuestra reserva de agua dulce y va a estar más cerca de la superficie. En ese escenario maneja que por allá del 2040 van a empezar a surgir ojos de agua, pero salada. En el norte de la ciudad. Ya tenemos ese escenario. 2040. Pero lo vivimos en 2020 con Delta. O sea, me estás diciendo que lo que puede pasar es que se generen lagunas. Sí. De agua salada. Sí. Por eso existe el área de la zona geohidrológica del anillo de cenotes. ¿Por qué? Porque consideramos que cuando se eleve ese manto freático, retroceda y nos invade el agua salada, los pozos de extracción de la ciudad se van a salinizar y vamos a tener que traer el agua de más lejos. Y para eso se crea esa zona geohidrológica del anillo de cenotes. Ok. Está súper interesante todo eso que me dices, ¿eh? Bueno, entonces regresando a lo que pasa en 2020, pues hoy tenemos estudios, hay una investigación que nos habla que el norte de la ciudad es susceptible a inundaciones. Que nos dice la historia que si ya pasó una vez, puede volver a pasar. ¿Tienen algún dato de cuándo podría pasar? Ahí sí es donde podemos hablar de que falta investigación para determinar. Con un evento con tales características, puede volver a pasar. Hoy sabemos que, de hecho, el último dato que tengo es que con las lluvias de estos días se incrementó entre 60 centímetros y 1 metro el manto freático. ¿El manto freático actualmente a qué profundidad se encuentra más o menos? Recuerden que varía, pero está aproximadamente unos 2 metros por arriba del nivel del mar. En el norte. En general.
en general. Y luego tienes la ciudad que va a variar. Te digo, el norte está a 6 metros sobre el nivel del mar y el sur de la ciudad a 14 ya metros. te entendí. Perfecto. Ok, bueno, creo que son los tormentas y ciclones, huracanes más emblemáticos. Y ya, digo, ya me pasé súper del tiempo. Es súper interesante lo que me estás platicando. Vamos a llegar al actual. El actual se llama Beryl. Beryl. Sí, tenemos actualmente un huracán que se llama Beryl. Que Beryl es un huracán que ya está en los libros de historia porque fue categoría 5. Es el huracán que más temprano se ha presentado con esa intensidad. No había registros de un huracán al este de las Antillas en junio desde el año de 1933. Las islas de San Vicente, que fueron afectadas por Beryl, no hay antecedente de que hayan sido afectados por un huracán de esta intensidad. No es sonar fatalista, pero todos vivimos el calor en las últimas semanas. Uh-huh. Más de 31 días consecutivos con 40 grados o más en la ciudad de Mérida. Luego hubo un día de tregua, pero fueron 39. Pero sí fueron más de 40 días con más de 40 grados. El océano estaba experimentando igual una ola de calor sin precedentes. Hay preocupación a nivel mundial porque los océanos son la base de la cadena alimenticia de los ecosistemas en general a nivel global. Hay mucha preocupación en ese sentido. Y el océano está experimentando una ola de calor sin precedentes. Las temperaturas que tenemos ahorita en el océano Atlántico y Mar Caribe son equivalentes a las del mes de septiembre, cuando se supone que deben ser las más calurosas. Lo que la comunidad científica, la comunidad meteorológica ha visto atónita con Beryl, porque se está preguntando si esto está pasando en junio, julio, ¿qué va a pasar en agosto, septiembre? Cuando debe ser el pico de la temporada de huracanes. No se puede entender a Beryl sin este contexto. Entonces se convierte en el huracán más poderoso jamás registrado para esa fecha, para estas fechas tan temprano. El antecedente era Emily, 2005, que por allá del 16 adquirió la categoría 5. Y ahora el 1 de julio se tuvo a Beryl. Beryl actualmente, el día de hoy, que estamos 2 de julio, en la noche, está pasando al sur de la Española, ya está perdiendo intensidad, se está encontrando con un ambiente hostil. Y eso va a hacer que gradualmente pierda intensidad. ¿Qué es ese ambiente hostil? El viento cortante, hay algo de aire seco que va a estar tratando de asfixiar y, por ende, en términos sencillos, derribar al sistema. Imagínense ustedes cuando ven una torre de humo. Si no hay viento, esta torre va a ir en sentido vertical. Pero si hay algo de viento, esta columna se va a inclinar. Y si el viento está muy fuerte, lo va a dispersar. Ese mismo principio aplica para un huracán. Si en la atmósfera el viento es moderado, el huracán va a tender a acostarse, le va a costar la intensidad, el ojo va a tener problemas y no se va a lograr fortalecer. Y como es el caso de Beryl, que ahorita está experimentando un debilitamiento gradual a medida que se mueva por el Caribe central. Me mencionas, por ejemplo, una columna de humo. El huracán lo vemos en la parte superior, en vista en planta, redondo. Pero ¿cómo es? ¿Es cónico? No, es una columna, un cilindro. Una columna, es un cilindro. Sí, los vientos cortantes son los idóneos. Es cuando decimos que hay un ciclón simétrico, redondito, anular, como lo fue Beryl hace unos días. Como lo ves arriba, está hacia abajo. Ajá. Okay. Ahora si ves la imagen de ahora, vas a ver que el ciclón ya no es simétrico, que va a estar como despeinado, porque ya lo están empujando. Porque lo están empujando por ese viento cortante, y eso va a hacer que gradualmente se vaya debilitando. Una pregunta muy recurrente es que si el viento cortante podría contra una categoría 5. Claro que puede. De hecho, si sopla más de 30 nudos, lo puede destruir. ¿Cuántos es un nudo? 1.8 kilómetros por hora. 30 nudos, ¿cuánto es? Bueno, aproximadamente 50 a 60 kilómetros por hora. Ok. Sí, un viento de 60 kilómetros en cizalladura puede destruir un monstruo de 300 kilómetros por hora. Lo puede hacer. Ok, bueno, dando un contexto. El huracán Beryl está viniendo. Ahorita se está pronosticando que en teoría entraría el jueves por la noche, ¿no? Hasta la última actualización es que entre en las primeras horas de la madrugada del viernes en algún punto al sur de Tulum. Todavía con 3 días de diferencia podemos ver al final una variación de 50 kilómetros en ese punto, en esa trayectoria trazada hoy.
Es el margen de error, es el color de incertidumbre. Se espera que en las primeras horas de la mañana esté entrando al estado de Yucatán por el sur oriente, moviéndose muy cerca de los municipios posteriormente de Tikul, Maxcanú, Peto, saliendo en algún punto cercano hacia el Estún. En esta trayectoria, este es el peor escenario para la ciudad de Mérida, porque nos deja que un centro pasando a unos 30 kilómetros y nos deja en el cuadrante norte, donde están los vientos más fuertes. Ok. Claro. Dimensione usted de lo que estamos hablando. No estamos hablando de una categoría 3 pasando al sur de la zona. Estamos hablando de una fuerte tormenta tropical. Porque se espera que por estas condiciones de cizalladura se debilite a categoría 1. Y cuando ingrese a tierra, pues obviamente va a bajar a categoría de tormenta tropical. Pero aún así, si esta fuera la trayectoria final y con esa intensidad pronosticada, estaremos hablando que en la ciudad de Mérida se viviría una situación con vientos muy similar a la que se vivió el 19 de agosto del 21 con Grace, donde tuvimos vientos sostenidos entre los 70 y 90 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 130 kilómetros. Son bien, ahorita, bueno, lo que estuve viendo en los pronósticos, actualmente, bueno, hoy estamos a martes, en la mañana era categoría 5, sí, luego bajó a 4 otra vez. ¿Es normal ese cambio tan brusco, así repentino? Bueno, cuando vino el cambio de clasificación, bajó de 260 a 250. O sea, no es tan abrupto. En el boletín de las 3 de la tarde todavía lo dejaron en 240 kilómetros por hora a espera de que llegara el avión Casa Huracanes a tomar una medida en situ, porque yo considero que ya debe estar como en 220 aproximadamente, ¿no? Sí puede hacer esos cambios. Ok, perfecto. Por cuestiones de que brincó de uno a otro. Sí. También hay récords. También habla un poco de los récords de Beryl. Es que es uno de los huracanes de que entró en un proceso de rápida intensificación, que es algo que no se registraba para un mes de junio. Creo que solo 2 ciclones más lo habían registrado en junio. Ok. Bueno, ya entendimos, y con todo el contexto que vimos, las categorías 5, todo lo que se ha visto. ¿Tú cómo te sientes con este huracán? Tú, meteorólogo, conoces las condiciones, sabes de la historia y con los antecedentes de otros huracanes. ¿Qué esperas de este huracán? ¿Qué espero? Bueno, todavía no puedo dar 100% por seguro la trayectoria pronosticada, porque pueden haber variaciones. Pero yo espero que de ser esa trayectoria final tengamos varios problemas en la ciudad. Con Grace tuvimos muchos problemas, pero Grace no tuvo tanta lluvia. Fue un sistema bastante seco. Parece que sí va a traer más lluvia que Grace. Y, como ingenieros ya sabemos, lluvia más viento impone más peso a las estructuras. Entonces hay más posibilidades de tener fallos, de tener caídas en árboles y que estructuras livianas pues fallen, ¿no? Por el efecto del ciclón. Entonces, sí podría dejar daños considerables. No es un Isidor, pero sí va a estar, como decimos en el medio meteorológico, va a ser una buena despeinada. Vi unas imágenes que están comparando la trayectoria con la categoría del Gilberto. Yo también lo he visto, también lo han comparado con Isidor y no. Beryl pasó sobre quizás la comparación es porque Gilberto también fue un Cabo Verde. Se le llama Cabo Verde a estos sistemas que tienen su origen en las islas de Cabo Verde y en el camino entre África y las Antillas logran esa clasificación, ¿no? Sí, Gilberto como onda tropical nació en Cabo Verde, pero Beryl está pasando por San Vicente, que son las islas de Barlovento, y Gilberto pasó sobre las islas de Sotavento, que es la parte norte de las Antillas. De hecho, se parece más Grace a Gilberto que Beryl. Además, Gilberto es un huracán de septiembre. Beryl está en julio. Entonces no va por allá. Isidor pasó por las islas de Barlovento, pero Isidor fue uno de los ciclones que sucumbió en el cementerio de huracanes. Hay una zona al norte de Venezuela donde son condiciones hostiles y varios ciclones han desaparecido allá. Solo que Isidor luego se regeneró y llegó a la península, ¿no? Entonces son ciclones diferentes. ¿Tú consideras, hasta actualmente, digo, son pronósticos, y al ser pronósticos pues no es la última voz, ¿no? ¿Consideras, suponiendo que el récord que se está pronosticando no es un huracán de peligro? No. A ver.
Hemos hablado de los huracanes, hemos hablado de Cristóbal, hemos hablado de otros sistemas. No hay enemigo pequeño. Ok. No hay que menospreciar ningún huracán. Yo hablaba en los espacios que tengo en otros medios y en la página que lo que estamos viendo ahorita, que la gente está yendo a los supermercados, que está yendo a... Eso lo debimos hacer antes de junio 1. Siempre hay que estar preparados para el peor escenario. La gente no sé si sepa qué pasó en Acapulco con Otis. Y por qué Otis es un huracán que es la suma de todos los miedos. Y así lo decía el encabezado del boletín del Centro Nacional de Huracanes esa noche. Decía, un escenario de pesadilla se ha materializado. En la mañana Otis era apenas una tormenta tropical. Ningún modelo, ningún pronóstico pudo pronosticar que llegaría a la categoría 5. Al mediodía, huracán, 2 de la tarde categoría 3, 10 de la noche categoría 5. La gente no tuvo tiempo de ir a comprar. Tenían el huracán encima. No tuvo tiempo de tapear. Además, allí hubo un problema en las comunicaciones. Ya cuando era categoría 3, a las 2 de la tarde, Protección Civil emitió la alerta roja. Que para aquí está muy... Cuando tengamos la alerta roja, ya cada quien en su refugio no salga. En Acapulco las actividades continuaron. Hubo gente que se quedó en la parada de su autobús esperando el camión con el huracán encima. Hubo aviones que llegaron a las 9 de la noche. La Convención Nacional Minera, con varios directivos del gabinete presidencial, siguió con sus actividades. Hubo gente en las fiestas de esa convención que les agarró el huracán. Allí pasó todo lo que no debía pasar. Entonces no hay que subestimar a un enemigo. Hemos avanzado mucho en el pronóstico de trayectoria. Por eso te comentaba. Quizás al final varíe más o menos 50 kilómetros. Que en eso puedo decirte hoy, con alto grado de confianza, que va a variar poco. En lo que nos falta mucho por trabajar es en los pronósticos de intensidad. Entonces no hay nada hoy que me diga que es imposible, que ese viento cortante que te lo va a debilitar lo que es a partir de hoy martes, miércoles, el jueves no desaparezca y tenga las condiciones para que en esas 12 horas antes de llegar a la península reincremente a un huracán intenso. Ok. Y la gente tiene que entender que tenemos que alertar a más gente de la que se va a ver afectada por los tiempos. Tú comentabas lo de los aires. ¿Cuánto tiempo te va a tomar quitar un aire? ¿Cuánto tiempo te va a quitar tus paneles solares? ¿Cuánto tiempo tapear ventanas? Ir por la madera, ponerlo. Tú lo vas a hacer, vas a contratar a alguien. Con 12 horas no vas a tener tiempo. Entonces los preparativos son preventivos. Prepárate para lo peor deseando lo mejor. Claro. Es como yo digo para los huracanes. Entonces, parece poco probable que tengamos un escenario de un huracán, de una catástrofe mayor, pero con lluvias, con vientos de 70 kilómetros, hay zonas de la ciudad que se quedan sin luz. Y son por fracciones de minutos. Aquí, yo como considero, vamos a tener unas 2-3 horas con vientos entre 60 y 70 kilómetros por hora con ráfagas cercanas a 100. Entonces yo esperaría bajo ese contexto daños considerables en la ciudad. Que las casas en promedio van a poder con ellas. Quizás casas bastante endebles en las zonas de situación económica vulnerable. Van a tener problemas. Que el suministro eléctrico se va a cortar. Y si se va la luz, se va en muchas zonas la señal de internet. Se va el agua. Entonces hay que prepararnos para eso. Ok. Estoy digiriendo. Estoy digiriendo porque realmente, o sea, todo lo que estás diciendo me lo estoy imaginando yo porque yo vivo aquí y no he hecho muchas cosas de las que me estás comentando, ¿no? Por ejemplo, mis ventanas pues no las he cerrado, mis aires acondicionados, pues no, porque efectivamente, como tú mencionas, no hemos vivido, o por lo menos yo era muy niño, no recuerdo todos esos eventos. Y los que vivimos en una zona propensa a huracanes, lo que yo decía, el 1 de junio tú ya tienes que tener tu reserva de agua para 2 semanas. Tu reserva de alimentos no perecederos para 2 semanas. No es ahorita que está viniendo un huracán de ir a hacer las compras. Sí, porque son compras de pánico, ya se gastó todo. Saturas los supermercados.
desabastecimiento. Luego ocurre el meme, el chiste de que vamos a comer globitos por 2 semanas. Ujú. Cuando no, tú el 1 de junio ya tenías que tener tu reserva de alimentos. Y nosotros estamos pensando, nosotros somos personas que creo que estamos relativamente jóvenes, que tenemos una vida normal, pero ponte a pensar en los casos especiales. En las personas que necesitan, por ejemplo, de una medicación y que necesitan el refrigerador. Esos casos se tienen que analizar. Claro. La gente en el campo que tiene que mover animales a zonas elevadas. O sea, es muy complejo prepararse para un huracán. Y no se puede dejar todo a lo último. Además de que, repito, en el contexto económico en el que estamos, la situación económica es complicada. Y hacer el desembolso ahorita, porque no siempre compras el atún. Y ahora vas a correr a comprarlo. Es un gasto que no esperabas. Claro. La madera para tus ventanas. Contratar a alguien para que te quite, te asegure. Entonces son gastos que se tienen que prever. Que puede pasar el año y no lo uses, pero ocurre este tipo de situaciones, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ya por último, como algo que la gente le puede servir. ¿Cuáles son los colores? Porque escuchamos colores para las alarmas. En el caso de Protección Civil, después de Isidor y la experiencia de Isidor, no solo a nivel de las personas, a nivel de sociedad, movió muchas cosas que se han perdido. Por ejemplo, luego de eso la comisión diseñó un plan en el cual cuando un huracán se acerca, va a acercar todos los insumos personal para que inmediatamente pasando el huracán, pues venga todas las cuadrillas a restablecer el servicio. Tan es así que en 2005, con la devastación de Wilma, a los 4 días de pasado el huracán, comenzó el restablecimiento del suministro eléctrico en Cancún. Éxito, modelo, administración de Enrique Peña Nieto. No lo hicieron. Los Cabos devastado. Recordarán que Enrique Peña Nieto en la primera visita a Los Cabos post huracán no pudo salir del aeropuerto, temía la reacción de la sociedad. En esta administración, Acapulco, lo mismo. Hasta 2 días después del desastre comenzaron a llegar las cuadrillas de la comisión. Otro de los que dejó la experiencia de Isidor fue el código de colores. ¿El qué? Perdón. Este código de colores. Ok. Porque, ¿cuál era el otro? Aviso, alerta, alarma. Pero es más fácil para la población entender un código de colores. Ahorita estamos en azul o verde. Quizás para esta hora no he revisado, pero ya podría ser que Quintana Roo esté en amarillo. El azul y el verde representa un color para las autoridades. Azul es que hay un sistema, una tormenta, una depresión, que en el original era que se forme, se monitorea. Actualmente es que si hay un sistema que podría representar una amenaza, las autoridades correspondientes deben mantener el monitoreo. Alerta verde, el sistema podría tener una trayectoria hacia la zona de interés. Entonces las autoridades deben revisar sus planes de contingencia, sus protocolos, o sea, todo lo que van a requerir en caso de una emergencia. Amarilla implica que la zona tiene un alto potencial de ser afectado. Entonces aquí cuando la autoridad comienza a dar la instrucción a la población de las acciones a seguir. Naranja implica una afectación inminente de un sistema, por tanto la población debe de tomar las medidas necesarias. En esta parte de la alerta naranja aplica lo que dice el Centro Nacional de Huracanes. Todos los preparativos para proteger vidas y propiedades deben concluirse en la mayor brevedad posible. Alerta roja, el sistema está afectando tu área, está en casa o en el refugio. Ok, roja es ya está el evento en el momento. Situación, lo tengo que comentar. 2021, Grace. Nunca llegó la alerta roja a la ciudad de Mérida. Pregúntenle a las autoridades correspondientes por qué. Tan es así que ese día hubo transporte público cuando se había anunciado la noche previa que no iba a haber. Pero hubo un cambio. Lo que estoy platicando ahorita, esas variaciones de más o menos 10 kilómetros. Pareció durante la madrugada que Grace pasaría más lejos y decidieron que iba a haber algo de transporte público. Hubo gente que fue a sus trabajos. En la tarde, pues que sí pasa Grace sobre la ciudad. Nunca hubo la alerta roja. Afortunadamente no hubo víctimas,
pero hubo gente que ya con la situación, el transporte público evidentemente se suspendió. Entonces, prevención, señores. Tengo sentido común. Claro. Piensen en su seguridad y de los suyos. Excelente. Bueno, ya creo que ya nos pasamos. Me pasé súper el tiempo. Te pido una disculpa, pero estuvo súper chido este podcast. Les recuerdo, sigan a la página El Tiempo en Yucatán. Digo, estamos iniciando la temporada de huracanes y hablamos sobre este huracán que se llama Beryl. Pero pueden seguirlo en sus redes sociales y vas a dar un seguimiento pues a toda la temporada, ¿no? Digo, me intentaré subir este podcast el jueves, pero si en dado caso que la Protección Civil no dé una alerta, pues tú te das un seguimiento certero, ¿no? O sea, así cercano. Así es. Aunque luego se molesten porque se han molestado sí, con nosotros. Sí, claro. Con nosotros, pero sí, yo siempre... y también te comento así rápidamente porque sí ya nos pasamos de tiempo y pasa muy largo este podcast, pero en El Tiempo Yucatán vamos a dar la información responsable sin amarillismo, que eso es muy importante, porque esto es algo responsable, es algo serio. La meteorología, aunque intenten, no puede prestarse a comedia, porque hay vidas y propiedades de por medio. Claro. Lo puedo hacer masticable, entendible, pero no hay que perder de vista que tiene que ser serio. Y que las personas que están al frente... Ahorita me viene a la mente el chistecito de que cuando sabes que la situación es seria, cuando quitan a la persona que no sabe sí. Y ponen, ¿no? Pero falta que personas profesionales de la meteorología estén en los medios masivos de comunicación. Sobre todo que puedan comunicarle al público, a la audiencia, la información que necesita y que le es útil. Ok, excelente. Ingeniero, pues te agradezco mucho tu tiempo, esas casi 2 horas de estar aquí conmigo. ¿Algo más que quieras decirle a la gente? No le teman a los ciclones. Que lo vean lo hermosos que se quedan. No tan así, eso ya es muy personal, pero es que no quiero extenderme tanto. En 2017, cuando el huracán María se acercaba a Puerto Rico, un huracán categoría 5, la isla jamás había visto en la historia reciente. Recuerdo mucho a la meteoróloga Ada Monzón, que en el último boletín, porque sabía ella que la situación de su isla, que iban a retroceder, se iban a quedar sin internet, telefonía. Y Lucy dijo, quizás es mi último aviso. Se quitó, ahora sí van a decir el papel de científica, y le dijo a su público, yo necesito que esté calmado. Si tiene que rezar, hágalo. Porque lo que viene es una situación de vida o muerte. Y usted no puede estar asustado. Usted necesita pensar cuando se está rompiendo un vidrio, cómo salvar su vida, cómo salvar la vida de los suyos. Si se tiene que meter en el closet debajo de la cocina, hágalo. Pero yo necesito que esté calmado, sereno y que no tenga miedo. Porque con miedo no vamos a pensar, claro, y no vamos a actuar responsablemente. Entonces se toman las cosas con seriedad, responsablemente, pero no con miedo. Excelente. Muy bien, ingeniero. Te agradezco tu tiempo. Recuerden, síganlo en El Tiempo en Yucatán. ¿Alguna otra red que te puedan encontrar? Pues básicamente estoy en Facebook. También estamos en TikTok, pero honestamente no lo he seguido tanto. También estoy colaborando pues con la contingencia. Estoy de manera permanente con Consigna Yucatán. Pero en estos días que pues la información, también algunos medios, estoy apoyando a otros medios por la situación. Excelente. Pues agradecemos sus 2 horas de tiempo por estar aquí con nosotros. Recuerden suscribirse al canal. Estamos en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Estamos haciendo clips. Estamos en todos lados intentando dar la información. Durmiendo 3 horas, pero... invitando a gente de verdad interesante como tú. La verdad, tu carrera o lo que estás haciendo actualmente es muy interesante y sobre todo que ayudas mucho a la sociedad. Gracias. Agradezco tu tiempo y el tiempo de ustedes. Y esto fue todo. Nos vemos en otro video, en otro podcast de Ingeniería en Directo. Bye.